Van a colocar hoy como título ahí en su cuaderno, la fecha, bueno, la fecha del día de hoy y como título movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio. ¿Listo? Y les va a poner este ejemplo. No lo tienen que escribir, pero les va a poner este ejemplo y vamos a mirar qué diferencias hay. Primero, supongamos que yo coloco en un tocadiscos un disco de esos de vinilo, ¿sí? Así grande. Y el disco rueda y rueda y rueda y dura un tiempo determinado dando y dando y dando y dando vueltas, ¿sí? Y el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta completa, ¿sí? La segunda vuelta es lo mismo, la tercera vuelta es lo mismo, la cuarta vuelta es lo mismo y así sucesivamente. Ahora, hay un cuerpo, pilas porque ese es el primer movimiento, el del tocadiscos, ¿sí? Y el disco que gira y gira y gira. El segundo ejemplo es, en el techo cuelgo un resorte, ¿cierto? En el techo cuelgo un resorte y a ese resorte yo le coloco una masa. Y entonces cuando yo le coloco la masa, el objeto comienza a subir y a bajar, a subir y a bajar, a subir y a bajar, a subir y a bajar. ¿Listo? Gracias a la acción del peso y que el resorte lo hace que haga este movimiento. ¿Listo? Suba y baje, suba y baje, suba y baje. ¿Qué tienen en común estos dos movimientos que yo estoy dibujando ahí? ¿Qué creen ustedes que tengan en común esos dos movimientos? Profe, que ambos La pasan por el mismo repetición. punto. Que ambos pasan por el mismo punto. Bueno, puede ser, ¿qué me dijiste, Daniela? La repetición del movimiento. Que se repiten, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿No? Ok. Exactamente es eso, ¿cierto? Lo que dice Jonathan tiene mucho que ver porque vamos a ver algo que se llama la posición de equilibrio, pero tiene que ver más lo que está diciendo Daniela. Claro, son movimientos que se repiten, o sea, que se llaman movimientos periódicos. Son movimientos que son periódicos. ¿Y qué es un movimiento que es periódico? Pues un movimiento que se repite. Esos son movimientos periódicos. Todos los movimientos periódicos son movimientos que se repiten. Todos los movimientos que son periódicos son movimientos que se repiten. ¿Listo? Ahora sí, vamos a dar la definición de movimiento oscilatorio. Entonces, el movimiento oscilatorio se define, regáleme un momento, ¿cómo? Se produce, se produce, se produce, se produce cuando al trasladar un cuerpo de su posición de equilibrio una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. Vuelvo a repetir. Se produce cuando al trasladar un cuerpo de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. Seguido. Es un tipo de movimiento periódico. Periódico no del periódico donde vienen las noticias, no, periódico de que se repite. ¿Listo? Periódico de que es un movimiento que es repetitivo. ¿Qué me puede dar otro ejemplo de un movimiento periódico? ¿Qué me da un ejemplo? Las hélices de un helicóptero. Sí, también. ¿Qué más? Otro ejemplo de un movimiento periódico. Un circuito, ¿no? Un circuito de que esos de carreras.
Sí. Ok, también me sirve como Las manecillas de un reloj. también me sirve como movimiento periódico. ¿Listo? ¿Cierto? Porque pasan y pasan y pasan por el mismo punto. Ahora, ¿qué significará eso de la fuerza restauradora? Pilas, porque esta definición sí necesito que la tengan clarísima. ¿Qué significará esto de la fuerza restauradora? ¿Listo? ¿Qué será eso de la fuerza restauradora? Pilas porque aquí es equilibrio. Aquí me comí la E. ¿Listo? Pilas porque acá es de su posición de equilibrio. Me comí la E acá. Entonces, ahora, ¿qué será eso de la fuerza restauradora? ¿Qué tendrá que ver eso con la fuerza restauradora? Para eso, vamos a ver el siguiente video. Ponle cuidado, de eso de la ciencia de lo absurdo. Para ver qué será eso de la fuerza restauradora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Listo? Y vamos a mirar qué es la fuerza restauradora. Para este video. Muy bien. A ver si puedes responder esta pregunta. ¿Qué principio de física está olvidando este joven? El principio de física que ignoró este joven al estirar la liga de su resortera es la fuerza de restauración de un cuerpo elástico. En otras palabras, mientras más estire la liga, más rápido se desplazará en sentido contrario para encontrar su punto de equilibrio. Y como la gravedad es otro factor que influye en la trayectoria de la liga, esta es enviada hacia abajo, alineándose y apuntando a su zona más baja. Seguro ese error no lo volverá a cometer 2 veces. Listo. Entonces, ponle que porque acá nos están dando la definición de fuerza restauradora y me voy a devolver acá. Esa persona, ¿cierto? Está jalando la cuerda hacia arriba. O sea que en este punto sí, la está jalando hacia arriba. En este punto, la fuerza que le está generando hacia dónde va, hacia arriba, ¿cierto? Porque es hacia la que le está generando. Cuando él suelta el caucho o lo que tiene aquí agarrado, lo suelta, ¿qué pasa con la fuerza que le está imprimiendo? ¿Cambia de posición o no cambia de posición? Sí, cambia. ¿Y hacia dónde va a quedar? Hacia el lado contrario. Abajo. O sea, va hacia abajo, ¿cierto? Al principio estaba hacia arriba y ahora va hacia abajo. O sea que, por acá vamos a adelantarlo un poquito, por acá. Cuando él lo suelta, ¿cierto? La fuerza ya no está hacia arriba, sino la fuerza hacia dónde está, hacia abajo. Abajo. Listo. Hacia el centro. La fuerza está hacia abajo. Bien. Ahora, ya que la fuerza está hacia abajo, resulta que aparece una fuerza contraria a él, que ¿cómo se llama esa fuerza? La acabaron de decir. ¿Cómo se llama? La fuerza restauradora, que va en sentido contrario. ¿Sí me hago entender? Entonces, él coge, lo jala, lo suelta, ¿cierto? Él coge, lo jala, lo suelta y genera una fuerza hacia abajo. Pero hay una fuerza que intenta que el cuerpo vuelva a su posición inicial. ¿Cómo se llama esa fuerza que intenta que el cuerpo vuelva a su posición inicial? Fuerza restauradora. La fuerza restauradora, que la vamos a representar con una F mayúscula y una R mayúscula. Entonces, él generó una fuerza, ¿cierto? Él generó una fuerza en esta dirección, pero dado que generó una fuerza, hay una fuerza que intenta que el cuerpo vuelva a su posición inicial. Y a esa fuerza le llamamos fuerza de restauración. ¿Listo? A esa fuerza le llamamos fuerza de restauración. Y se representa con una F mayúscula y una R minúscula. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento de esta fuerza restauradora? ¿Nada? ¿Todos claros hasta ahí? Bien. Bueno. Vamos a volver acá a qué es esto del movimiento oscilatorio. Entonces decimos que el cuerpo
va a presentar en puntos simétricos, ¿cierto? Va a recorrer posiciones iguales, ¿cierto? Porque es un movimiento periódico, o sea, es un movimiento que se va a repetir. Vamos a mirar este ejemplo de acá. Tengo un resorte. Al resorte le coloqué una pelota o una masa, cualquiera que sea la masa, le coloqué la masa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le coloco la masa al resorte? Pues el resorte se comienza a deformar, ¿cierto? Vean, el resorte se comienza a deformar. Cuando el resorte se deforma, ¿cierto? Cuando el resorte se deforma y ya no se puede deformar más, comienza a hacer oscilaciones. ¿Qué significa? Que llegó a un punto, ¿cierto? Que llegó a un punto y comienza a devolverse. ¿Qué es lo que hace que el cuerpo haga esto? Que baje, ¿cierto? Y luego vuelva a subir. ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que hace que el cuerpo haga ese movimiento? La fuerza restauradora. Hacia abajo, La ¿quién fuerza está? restauradora. Hacia abajo, ¿quién está generando eso? Hacia abajo. ¿Quién está generando eso? El peso. Hacia abajo la gravedad, ¿no? La gravedad, ¿cierto? Que tiene que ver también con el peso. Y hacia arriba, entonces, ¿quién lo estaría moviendo? ¿La fuerza qué? La fuerza restauradora. La fuerza Fuerza restauradora. La fuerza restauradora. Hacia abajo está el peso, hacia arriba estaría la fuerza restauradora. Ahora, ya que tenemos... Entonces también diría que es cuando uno toca guitarra, ¿no? También, eso pasa. La fuerza restauradora hace que las cuerdas de la guitarra vibren. O sea, se muevan en posiciones simétricas. ¿Listo? Ahora, ya que tenemos claro qué es la fuerza restauradora y qué es el movimiento oscilatorio, vamos a ver cuáles son esas características del movimiento oscilatorio. Entonces, primera característica del movimiento oscilatorio. Se denomina oscilación. ¿Listo? Primera característica se denomina oscilación. ¿Listo? Primera característica se denomina oscilación. Entonces, también denominada ciclo. O sea, que la vamos a llamar oscilación o la vamos a llamar ciclo. Y se produce cuando un cuerpo recorre todos los puntos posibles de la trayectoria. ¿Listo? Oscilación. Entonces, también denominada ciclo, y se produce cuando un cuerpo recorre todos los puntos posibles de la trayectoria. Y se produce cuando un cuerpo recorre todos los puntos posibles de la trayectoria. Todos los puntos posibles de la trayectoria. Vamos a mirar este ejemplo que está aquí arriba. Si el cuerpo arranca desde A, esto es A', ¿no? Pilas porque esto es A'. Si el cuerpo arranca desde A, cuando arranca desde A, ¿cuál es su siguiente posición? Y la primera posición es A. ¿Cuál es la siguiente posición del cuerpo? O. ¿Cierto? ¿Y O ahí qué sería? ¿Quién me dice? ¿O qué significa acá? Según lo que yo dicté acá arriba. ¿Qué significa O ahí? La posición final. Oscilación, ¿no? No, no es la posición final. ¿Qué Un es? punto posible de trayectoria. Sí, es un punto posible de la trayectoria, pero es una posición en específica. Esa posición tiene un nombre. La posición de equilibrio. Es la posición de equilibrio. Esta O que está acá es la posición de equilibrio. Posición inicial, posición de equilibrio, posición final. Posición inicial, posición de equilibrio, posición final. Posición inicial, posición de equilibrio, posición final. Vuelvo a repetir. El cuerpo arrancó desde A, llegó a su posición de equilibrio. ¿Cuál es la siguiente posición?
Posición final. Posición final que sería A', ¿cierto? La posición final que sería A'. Después de que está en la posición final, ¿se devuelve a qué posición? Equilibrio. A la posición de equilibrio. Y después de estar en la posición de equilibrio, ¿a cuál posición pasa? Inicial. Y después de la posición inicial, A la final. no, Equilibrio. no. Si ya está en la inicial, ¿a cuál pasa después? Al Equilibrio. A la de equilibrio, ¿cierto? Y después pasa a la posición final, que es A'. Ahora, ¿cuántas oscilaciones o cuántos ciclos hizo el cuerpo en este caso? 7. ¿Cuántos? 7. No. Perdón. Escuchen, les lea 3. porque ustedes no están leyendo lo que les escribe acá. También denominada ciclo, y se produce cuando un cuerpo recorre todos los puntos posibles de la trayectoria. Todos los puntos posibles de la trayectoria. ¿Cuántos ciclos hizo el cuerpo acá? 2. Dos, profe. Dos, vean. Primero, pasó por la posición inicial, posición de equilibrio, posición final. Segundo, pasó de la posición inicial a la posición de equilibrio y a la posición final. Hizo dos ciclos. Dos ciclos. Ahora, si yo siguiera contando, pues me va a aparecer posición de equilibrio, posición inicial, ¿cierto? Posición de equilibrio y posición final. Y este sería otro ciclo. ¿Por qué? Porque pasó por todos los puntos posibles. Porque pasó por todos los puntos posibles. ¿Listo? Entonces, pilas. El ciclo es cuando pasa por todos los puntos posibles de la trayectoria. O sea, cuando está arriba, pasa por la posición de equilibrio y llega a su posición final. Y luego otra vez vuelve a la posición de equilibrio y luego a la posición inicial. ¿Listo? Si es claro hasta aquí qué es la oscilación. ¿Sí o no? Señor. Ok. Listo. Siguiente. Característica. Segunda. Se denomina periodo y se representa con una T mayúscula. Se denomina periodo y se representa con una T mayúscula. ¿Y qué es el periodo? Es el tiempo que tarda un cuerpo, es el tiempo que tarda un cuerpo en realizar una oscilación o un ciclo. Listo, es el tiempo que tarda un cuerpo en realizar una oscilación o ciclo. Punto seguido. Su unidad de medida son los segundos. Su unidad de medida son los segundos, que se representa con una S minúscula. Su unidad de medida son los segundos. ¿Qué me dice cuál es la fórmula de periodo? Que esa la vimos la clase pasada. ¿Cuál es? Periodo igual a tiempo sobre n, no sé qué significa. ¿Quién se acuerda que tiene? Tiempo dividido en las vueltas. Tiempo dividido en vueltas, pero acá entonces no lo vamos a llamar vueltas, sino que vamos a llamar tiempo dividido en la cantidad de ciclos. ¿Listo? Tiempo dividido en la cantidad de ciclos que hace el cuerpo. Tiempo dividido en la cantidad de ciclos. Y eso me va a dar igual a segundos. ¿Listo? El periodo va a ser igual al tiempo dividido en la cantidad de ciclos. Tiempo dividido en la cantidad de ciclos.
¿Listo? Chicos, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento de qué son los ciclos. Nada, es lo mismo que hallamos cuando miramos movimiento circular. Entonces aquí el periodo se va a representar con el tiempo, con la T mayúscula, y va a ser, ya no va a ser número de vueltas, sino va a ser número de ciclos. Ya no va a ser número de vueltas, sino va a ser número de ciclos. Listo. Siguiente característica. Se denomina, tercera característica, se denomina frecuencia. Frecuencia, 2 puntos. Frecuencia, y se representa con una F minúscula. Frecuencia, y se representa con una F minúscula. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de ciclos u oscilaciones, la cantidad de ciclos u oscilaciones que realiza un cuerpo en un determinado tiempo. ¿Listo? Es la cantidad de ciclos u oscilaciones que realiza un cuerpo en determinado tiempo. Punto seguido. Su unidad de medida son los hertz. ¿Quién se acuerda cómo se representan los hertz? HZ, ¿no? H, Z. ¿Listo? H mayúscula, Z minúscula. Su unidad de medida son los hertz. Ahora, ¿quién me dice cómo es la fórmula de la frecuencia entonces? Hertz dividido por No, el tiempo, ¿no? ¿cómo sería? Revisen las fórmulas que vimos la clase pasada. Número de oscilaciones dividido tiempo, ¿no? Ajá, número de Ah, oscilaciones o ciclos dividido tiempo. Entonces va a ser ciclos, ¿cierto? Va a ser la cantidad de ciclos dividido en el tiempo. Cantidad de ciclos dividido en el tiempo. Y esto me va a dar igual a los hertz. ¿Listo? Esto me va a dar igual a los hertz. Ahora, si yo tengo periodo, recuerden que yo puedo hallar la frecuencia. Y si tengo la frecuencia, puedo hallar el periodo. ¿Cómo? Periodo va a ser igual a 1 sobre frecuencia. Y frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo. ¿Listo? Vuelvo a repetir. Periodo va a ser igual a 1 sobre frecuencia y frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo. Periodo va a ser igual a 1 sobre frecuencia y frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo. Listo. Tercera característica. Perdón, cuarta. Se denomina amplitud y se representa con una A mayúscula. Siguiente característica y se representa con una A mayúscula. ¿Listo? ¿Y qué es la amplitud? Es la distancia máxima que alcanza un cuerpo con respecto a su posición de equilibrio. Es la distancia máxima que alcanza un cuerpo con respecto a su posición de equilibrio. Punto seguido. Unidad de medida son los metros. Su unidad de medida son los metros.
Y quinta y última característica se denomina elongación. Quinta y última característica se denomina elongación. ¿Y qué es la elongación? Es la posición que ocupa un cuerpo con respecto a su posición de equilibrio. La elongación es la posición que ocupa un cuerpo con respecto a su posición de equilibrio. ¿Listo? Chicos, dudas, preguntas, inquietudes de estas definiciones. No, profe. ¿Nada? Listo, vamos a hacer entonces un ejercicio. Profe, una pregunta. Dime. ¿En elongación no tiene como abreviación o No. en amplitud fórmula nada? No. Ni elongación ni amplitud tienen fórmula. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Dice, un bloque atado a un resorte oscila sin fricción entre las posiciones B y B', indicadas en la figura. Si en 10 segundos pasa 20 veces por B, determine el periodo, la frecuencia y la amplitud. Determine el periodo, la frecuencia y la amplitud. La primera pregunta que les tengo es, ¿cuántos ciclos realizó el cuerpo? Según el ejercicio, ¿cuántos ciclos realizó? Uno. No inventen, lean el ejercicio. Profe pasó 20 veces por el punto B. Bueno, entonces, O sea, ¿cuántos 20. ciclos hizo? ¿Cuántos? 20. 20 20. ciclos, pues ahí está diciendo. Si pasó 20 veces por B, o sea, quiere decir que arrancó en B y volvió a posición de equilibrio, posición final y se devolvió. Ahora, si usted mira la gráfica acá, ¿cuál sería la posición de equilibrio? Profe, entre B y B sigma. Claro, aquí estaría mi posición de equilibrio. Listo, porque ahí no me la está marcando. Entonces comienzo. Tengo que hallar primero periodo. Periodo es igual a ¿qué? ¿Cuál es la fórmula para hallar periodo? ¿A qué? ¿A tiempo sobre qué? Sobre ciclos. Ciclos. ¿Cuánto tiempo gastó? Segundos. ¿Cuántos? 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Listo. Sobre el número de ciclos, ¿cuántos ciclos hizo? 20. 20 ciclos. 20 ciclos. Bien. Ahora, 10 dividido en 20, ¿cuánto me da? 0,5. 0,5 ¿qué? Segundos. 0,5 segundos. Aquí esto me da acá 0,5 segundos. Listo. 0,5 segundos. Bien, ya hallé el periodo. Ahora hallemos la frecuencia. ¿Cómo se halla la frecuencia? ¿Quién me dice? Los ciclos Ciclos. dividido el tiempo. Ciclo sobre tiempo. Entonces son 20 ciclos. 20 ciclos
dividido sobre el tiempo, que ¿cuánto es el tiempo? 10 segundos. Sobre 10 segundos. ¿Cuánto me da eso? 20 dividido en 10. 2 Hz. 2 Hz. 2 Hz. Listo. Ya hallé el periodo y la frecuencia. ¿Qué me falta hallar? Amplitud. La amplitud, ¿cierto? ¿Y cuál es la definición de amplitud? Que es la distancia máxima que alcanza con respecto a su posición de equilibrio. Entonces, ¿cuál sería la amplitud? 6 centímetros. ¿Cuánto? 6 centímetros. No, porque esa es la elongación. La elongación. Centímetros. ¿Cuánto? 3 centímetros. Claro, porque miren, dicen que es la distancia máxima que alcanza con respecto a su posición de equilibrio. Si esta es la posición de equilibrio y de aquí a aquí, bueno, todo esto tiene 6 metros, pues será la mitad. Ahora, está en centímetros, lo tenemos que pasar a ¿qué? A metros. Metros. O sea que la amplitud será 0,03 metros. ¿Listo? ¿De dónde salió ese 0,03 metros? Primero, paso estos centímetros, los paso a metros, y eso me da 0,06 metros. Pero como la amplitud es la mitad, entonces me va a quedar que la amplitud es 0,03 metros. Y listo, terminé mi ejercicio. ¿Sí o no? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Señor. ¿Nada? Sí, ¿Todos señor. claros hasta ahí? ¿Seguros? Profe, Señora. ¿cuál es la fórmula del periodo, profe? Es que no lo... Tiempo sobre ciclos. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? No al momento, profe. ¿Nada? ¿Todos claros hasta ahí? Ok. Se me hacen el favor, escriben eso y les explico qué es lo que van a hacer. Me imagino que les quedó claro. Si no hay ninguna pregunta, pues creo que ahí quedó todo claro. Profe, ¿y dónde sale el 0,03 metros? Sí, Primero profe, tengo que pasar estos centímetros a metros. Estos 6 centímetros los tengo que pasar a metros. Después de que Por estos eso me centímetros da los pase a 0,06. metros, sí, claro, me da 0,06 metros. Pero como la amplitud es la mitad de la elongación, la amplitud es la mitad de la elongación, por eso no coloco 0,06, sino coloco 0,03. Listo, profe. ¿Listo?